Nunca pensé que una herencia pudiera convertirse en una pesadilla. Cuando mi abuela murió, creí que lo peor ya había pasado. El duelo, el vacío, el silencio. Me equivoqué. Lo que vino después no fue tristeza. Fue una traición lenta y calculada, ejecutada por mi propia familia. Esta es la historia de cómo heredé una cabaña y perdí a las últimas personas que llevaban mi apellido. Mi abuela fue una de las personas más importantes de mi vida. Cuando era niño, su casa era el único lugar al que siempre podía volver. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño y, años después, mi padre se volvió a casar. Mi madrastra y él formaron una nueva familia. Tuvieron 2 hijos y se aseguraron de que todo funcionara. Sin mí nunca fueron abiertamente crueles, pero tampoco cariñosos. Yo era un recuerdo incómodo del pasado. Un cabo suelto en su vida perfecta. Por eso pasaba casi todo mi tiempo con mi abuela, en su pequeña cabaña, junto al lago. Ese lugar se convirtió en mi refugio. No era lujoso ni moderno. Era una cabaña vieja, de esas que crujen por las noches y tienen ese olor a madera húmeda que nunca se va. Pero ahí me sentía seguro. Nos sentábamos en el porche a ver cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Pescábamos desde el muelle y caminábamos por el bosque. Por las noches, ella me contaba historias de cuando era joven, mientras el lago permanecía en un silencio absoluto. Algunos de mis recuerdos más felices están atrapados en las paredes de ese lugar. Hace aproximadamente un año, mi abuela murió después de una larga enfermedad. Me destrozó. Sentí que me habían arrancado el ancla que me mantenía firme. Ella era mi apoyo, mi hogar emocional. En su testamento, para mi sorpresa, me dejó la cabaña, su posesión más preciada. Que me la dejara a mí, y no a mi padre, significó más de lo que puedo explicar. Fue su último acto de amor, su forma de decirme que yo era importante. Pensé que ese lugar sería una forma de mantenerla viva. No sabía que sería el detonante que haría explotar todo. Después del funeral, mi padre volvió a desaparecer de mi vida. Como siempre. 2 meses más tarde, me llamó de la nada y me invitó a cenar. Nunca hacía eso. Nunca. Sentí una punzada de desconfianza. Pero una parte de mí, esa parte que siempre busca la aprobación de un padre, aceptó. La cena fue incómoda desde el inicio. Mi madrastra era exageradamente amable, casi teatral. Mi padre apenas hablaba, solo me observaba con una expresión que no podía descifrar. A mitad de la cena, después de muchas preguntas superficiales, soltaron la bomba. Preguntaron por la cabaña. Les dije que pensaba arreglarla un poco, quizás pintarla, y usarla como un lugar personal para escaparme los fines de semana. Algo cambió en sus caras en ese instante. Mi madrastra dijo que era un desperdicio, que lo inteligente era convertirla en un Airbnb. Empezaron a hablar de dinero, de ganancias, de trabajar como familia. En toda su explicación, no mencionaron a mi abuela ni una sola vez. Era como si ella nunca hubiera existido, como si la cabaña fuera solo un activo financiero. Les dije que no estaba interesado, que la cabaña tenía un valor sentimental para mí, que iba más allá del dinero. Fue como si hubiera insultado a toda su estirpe. Mi madrastra explotó. Me llamó egoísta, desagradecido, irresponsable, por no aprovechar esa oportunidad de oro. Mi padre finalmente habló, con un tono frío y paternalista, y dijo que yo no tenía el dinero para arreglarla, y que ellos solo querían ayudar. No era ayuda, era un intento de control. Me fui de esa casa con un nudo en el estómago y una sensación clara. Esto no había terminado, solo había comenzado. Durante las semanas siguientes, me llamaron y me escribieron sin parar, primero con ofertas, luego con exigencias, y finalmente, con amenazas veladas. Luego empezaron a aparecer en mi apartamento, sin avisar. Un día, mi padre incluso intentó enfrentarme en mi trabajo, delante de mis compañeros, avergonzándome. Sentí que no tenía escapatoria, que me estaban acorralando, así que decidí ir a la cabaña un fin de semana, solo para respirar y pensar. Necesitaba la paz de ese lugar. Cuando llegué, algo estaba mal. La puerta estaba entreabierta. Recuerdo perfectamente haberla cerrado con llave. La última vez, entré con cuidado. El silencio del lago ya no se sentía tranquilo. Ahora, era ominoso. Los muebles estaban movidos. Las cosas de mi abuela, que yo había guardado cuidadosamente en cajas, estaban apiladas en una esquina. Sobre la mesa de la cocina, había muestras de pintura y planos de remodelación, con el logo de una empresa de construcción. Habían estado ahí. Habían entrado sin mi permiso. Los llamé de inmediato, temblando. Jihabiao. Mi padre al principio fingió no saber nada, pero la mentira se deshizo rápido. Terminó admitiendo que solo estaban ayudando a empezar las renovaciones, para que yo viera el potencial. Les grité que no volvieran, que la próxima vez llamaría a la policía. Esa misma tarde, cambié todas las cerraduras. Unos días después, instalé cámaras de seguridad. Pensé que había puesto un límite claro, que entenderían que no podían pasar por encima de mí. Pasaron unos meses de silencio tenso, sin llamadas, sin visitas. Creí que por fin me habían dejado en paz. Entonces una noche, recibí una llamada del sheriff local. Me informó
que había habido un incidente en mi propiedad. Alguien había vuelto a entrar en la cabaña. Pero esta vez no fue para ayudar, fue un acto de violencia pura. Las ventanas estaban rotas, los muebles destrozados. Objetos personales de mi abuela, que yo atesoraba, habían desaparecido. El lugar que siempre fue mi refugio estaba profanado, destruido, con una hazaña que solo puede venir del resentimiento. No tenía pruebas directas que los vincularan, pero nunca tuve dudas de quiénes habían sido. Hoy, la cabaña está siendo reparada lento pero seguro, pero nunca volverá a ser lo que fue. Hay algo que se rompió ahí, y también dentro de mí. Mi padre y mi madrastra me cortaron por completo la comunicación. Le dicen a quien quiera escucharlos que yo destruí a la familia por mi egoísmo. Pero aprendí algo importante en todo este doloroso proceso. El verdadero terror no siempre vive en lugares oscuros o en fantasmas. A veces vive en las personas que creen tener derecho a lo que amas y no dudan en destruirlo cuando les dices que no. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo similar, déjame un comentario. A veces, compartir nuestras experiencias es el primer paso para sanar. Nos vemos en el próximo video.